Ok, en esta lección vamos a aprender qué es la resina epóxica, ¿listo? Cómo se diferencia la resina epóxica y en qué proporciones se vende. Entonces, en ese orden de ideas, comencemos. La resina epóxica es un material, un polímero derivado del petróleo, ¿listo? Está compuesto por dos materiales, una resina y un catalizador o endurecedor. Entonces, ¿qué es el catalizador o endurecedor? Bueno, básicamente cumple la misma función que cumple el thinner en la pintura, es el secante, con la diferencia de que el thinner en la pintura adelgaza la pintura, por lo tanto el thinner se evapora y la pintura seca más rápido. Aquí no, en la resina el catalizador es el endurecedor, pero el catalizador no se evapora, el catalizador forma parte de nuestro material y se endurece junto con la resina. Bien. Entonces, ¿en qué proporciones podemos encontrar la resina? Bueno, la resina la puedes encontrar en el mercado en 1:1, 2:1, 6:2 o incluso hay unos 100:45. Pero entonces, ¿qué son todos estos números? Bien, la primera parte o el primer numerito va a ser siempre nuestro producto A o nuestra resina y el segundo número va a ser nuestro producto B o el catalizador. ¿Listo? Entonces, estos números nos van a identificar y nos van a decir en qué proporción lo tenemos que preparar. Cuando un material es 1:1, quiere decir que todo lo que vayan a mezclar tiene que estar dividido en partes iguales. Es decir, si van a preparar 1 litro de material, 500 mililitros son resina y 500 mililitros son catalizador. Si tu material es 2:1, vas a tener 2 porciones de resina por una de catalizador. Es decir, si vas a preparar el mismo litro, pero ahora con un material 2:1, vas a tener 666 mililitros de resina y lo vas a mezclar con 333 mililitros de catalizador. ¿Listo? Y así sucesivamente con las demás proporciones. Vas a tener siempre en cuenta el primer número para la resina y el segundo para el catalizador. ¿Listo? ¿En qué nos influyen estos números y estas proporciones? Bueno, como estamos trabajando con dos productos químicos y por lo tanto tienen una fórmula específica que ya depende del fabricante y el dueño de la compañía donde se hizo esa resina. Entonces, al tener esa fórmula química, eso va a depender de nuestro resultado. Por ejemplo, si nuestro material es 1:1 y lo vamos a mezclar y tenemos 1,5 litros de resina y lo vamos a mezclar solamente con 1 litro de catalizador, ¿qué va a suceder? Sucede lo siguiente, el litro de resina va a coger el litro de catalizador y se va a endurecer, pero el otro medio litro de resina, cuando esté mezclado con todo el producto, no va a encontrar ese otro medio litro de catalizador que necesita. Por lo tanto, en ese momento, ese medio litro de resina va a quedar entero. Entonces, cuando hablamos de que un producto queda entero, quiere decir que pasó su proceso de secado, que va a depender del tipo de resina que estemos utilizando, pero es un plazo aproximadamente de 24 horas. Entonces, si en este plazo de 24 horas pasó y el producto sigue pegajoso, puedes darle 2, 3 días, incluso una semana, y vuelves y tocas la pieza o el trabajo que realizaste con resina, él va a estar constantemente pegajoso. ¿Listo? ¿Por qué sucede eso? Porque ese medio litro de resina que no encontró con qué mezclarse quedó entero. Entonces, eso nos da como un resultado que lo que hicimos con resina nunca se va a secar y por lo tanto no va a ser funcional. ¿Listo? Entonces, se puede decir que esta es la parte más importante del proceso, ya que el error más mínimo de cálculo, la mezcla, si la alteramos, se va a ver reflejado en el acabado final. ¿Listo? Entonces, espero que lo tengan muy en cuenta. De igual manera, si encuentran algún producto en el mercado y no tienen como la certeza de cómo funciona, me pueden mandar fotos por medio de las redes sociales y yo con mucho gusto les explico cómo funciona ese material. ¿Listo?